Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de Derecho Penal Especial con la doctora Julia Sáenz. Esta es la clase correspondiente al lunes 28 de abril del 2025 y este es el grupo tercer año AB. Yo quiero dejar claro que nuestras clases siempre las damos de manera presencial. Sin embargo, debido a los acontecimientos y para preservar la salud y la vida de cada uno de los estudiantes y de mi persona, que soy asmática, hemos tomado en conjunto la decisión de dar las clases a través de la plataforma Zoom. Estas clases serán grabadas, los estudiantes lo saben, se sube a mi canal de YouTube y ahí usted tendrá la oportunidad de volver a ver la clase. Nosotros, fíjense, yo les había dicho, ya voy a compartir pantalla. Un momentito, por favor, y le comparto la pantalla. Calma, calma, que no panda el cúnico. Quiero que me diga si usted está viendo la pantalla. Sí, profesora. Sí, Bien, sí, profesora. yo les había dicho a Sí, ustedes que nos íbamos a saltar este título, este título que íbamos a dar y que íbamos a empezar con los delitos contra el patrimonio económico porque era en el orden de las figuras delictivas que habíamos visto en el problema. Sin embargo, como ya en el otro grupo yo los quería nivelar, entonces vamos a empezar con este módulo 3, los delitos contra, que este módulo 3 conlleva el título tercero, el título cuarto y la primera parte del título sexto. En el título tercero vemos los delitos contra la libertad e integridad sexual. En el título cuarto, los delitos contra el honor de la persona natural. El título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Y vamos a ver la primera parte del título sexto, que nos habla de los delitos contra el patrimonio económico. Todo esto en el libro segundo de el Código Penal panameño sobre los delitos. Aquí están 10 temas: violación y otros delitos, corrupción, injuria, violencia doméstica, maltrato, son 10 temas. Y vamos a empezar con el tema 1, el delito de violación y otros delitos sexuales. Si usted ya ha navegado, como yo le dije que lo hiciera, y usted es un estudioso del derecho penal, usted se ha podido percatar que cada módulo lo empiezo distinto, lo desarrollo distinto. Este módulo lo he desarrollado a través de preguntas. Entonces yo, que soy un acucioso del derecho y que analizo a mis profesores, yo digo, Recorcholis Batman, la profesora esto lo está dando a través de cuestionario. Quiere decir que es de suma importancia y le voy a poner un ojo grande. Bien. ¿Qué son los delitos sexuales? Mire, los delitos sexuales son todas aquellas conductas ilícitas que afectan la libertad sexual y la indemnidad sexual. ¿Qué quiere decir eso? Afecta el derecho que tiene la persona de escoger con quién va a sostener entablar una relación sexual y de pareja, a que nadie la obligue a sostener relaciones sexuales con quien no quiere. Y la indemnidad sexual, y esta, la primera, tiene que ver con todas las personas mayores y menores de edad, pero sobre todo mayores de edad. El segundo, la indemnidad sexual, que nosotros tenemos el código como delitos contra la libertad y la integridad sexual. Ahí hay que hablar de la indemnidad sexual, que hace referencia al menor, a la formación de su sexualidad, de su personalidad sexual. Cuando se corrompe a un menor de edad, se le está afectando su indemnidad sexual. Cuando se explota
a un menor de edad, cuando se comercializa sexualmente con un menor de edad, por ejemplo, se le afecta su indemnidad sexual. Bien. ¿Cuáles son los delitos sexuales? Fíjense, nosotros en el título tercero, y no es que yo aquí quiera estar solamente viendo los aspectos positivos o que colocan en desventaja a nuestra legislación penal, ese no es el punto, pero mire cómo desarrolla esto el código. Estoy aquí dándole entrada a algunos estudiantes. Por eso es que no me gusta cuando empiezan a entrar tarde y no tienen razón para entrar tarde. Bien. Esos delitos contra la libertad e integridad sexual, este título está estructurado en 3 capítulos. Un capítulo primero que me habla de la violación y otros delitos sexuales. Un capítulo segundo que me habla de la corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. Y un capítulo tercero que me habla de las disposiciones comunes. ¿Qué es lo que critica aquí la profesora? Mire, pareciera que la violación no es un delito sexual, habla violación y otros delitos sexuales. Y esos otros delitos sexuales no los identifica. Y yo les he explicado a ustedes que el Código Penal, jóvenes, el Código Penal no se me escucha, dicen los estudiantes. Mi micrófono no está apagado. Sí, aquí dice, yo sí la escucho. Sí Ajá. se escucha, profesora. Bien, es que abrí aquí el chat. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que hay otros delitos sexuales y el Código Penal no los denomina. Y el Código Penal es un texto que debe estar claro, preciso y conciso para que lo entiendan todas las personas, abogados penalistas y no penalistas, porque si usted va a un abogado que no tiene la especialidad, igual no va a saber, aunque haya dado en la carrera una materia de derecho penal, no va a saber identificarle dónde está el estupro, dónde están los abusos deshonestos. ¿Se fija? Entonces, fíjense ustedes, ¿cuáles son las diferentes formas de los delitos sexuales? Son todas estas figuras delictivas que le tengo yo aquí. El delito de violación carnal. Fíjense los artículos y cópielo, póngalo ahí en su código. El delito de corrupción de personas menores de edad. El delito de explotación sexual comercial. El delito de proxenetismo. Miren dónde está cada delito. Eso cerraron ya el puente de Santiago. ¿Quién habló? Bien, entonces, delito de estupro, que está en el 176, escríbalo porque estas figuras delictivas no están identificadas. Y este delito de estupro, si usted escucha a los fiscales, le dicen, no, yo no hablé de estupro, hable de delitos de relaciones sexuales consensuadas. Oiga, no podemos estar hablando, y esto lo voy a repetir cuando vemos el estupro, no podemos estar hablando así, porque ¿qué relaciones consensuadas entre un menor de edad y un mayor de edad? Jóvenes, por Dios, aquí hay un vicio de la voluntad, de la manifestación de la voluntad del menor. El menor cree en su sueño guajiro que él otorgó su consentimiento, pero aquí hay una manipulación por parte del mayor de edad. No me vengan con historias aquí, con bobería. Entonces, esa es la realidad, por eso es que debemos seguir hablando del delito de estupro. Delitos de abusos deshonestos, el 177. Escríbalo en el código. Delitos de pornografía van del 184 al 188 del Código Penal.
Delito de turismo sexual, el artículo 190 del Código Penal. Mire, aquí viene una interrogante. ¿Qué dice el Código Penal sobre el delito de violación carnal? Miren qué artículo estamos. En el 174. Ponga atención a los colores que yo le pongo, que no es que yo me senté para ver qué hago hoy, voy a decorar las páginas del código. No. Todo lo que está subrayado con rojo me indica mi verbo tipo. Entonces, el 170, lo que está en recuadro, mire, uno verde caña y otro verde agua. Fíjese lo que le puse aquí. Otras formas del delito de violación. Entonces, ¿qué me dice mi artículo 174? Mi artículo 174 dice, quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo. El verbo tipo aquí no es acceso carnal y le voy a explicar por qué. El acceso carnal es tener una intimidad sexual de cama entre dos personas. Entonces, entre las parejas, los esposos, los novios que hay intimidad, hay acceso carnal. Ese acceso carnal es lícito. Entonces, yo no puedo decir que el verbo tipo, el delito de violación carnal es acceso carnal. No, es un acceso carnal mediante violencia o intimidación. Acuérdese que mi verbo tipo está conformado por sustantivos y verbos. Entonces, con personas de uno u otro sexo. Hace 40 años, cuando yo estudiaba ahí en la facultad, ese código penal decía introducción del miembro viril en la vagina de la mujer. Eso es prueba superada con este código del 2007. Será el 2000, de 1982 del año de Ñaupa. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Con personas de uno u otro sexo. Aquí entra tanto esas relaciones heterosexuales como relaciones de preferencia sexual distinta, diferente, porque aquí lo que se está salvaguardando y protegiendo es la libertad sexual de la persona, la integridad sexual del individuo, la indemnidad sexual del menor de edad. Entonces, cuando ese acceso carnal es con intimidación o con violencia, estamos ante la presencia de una violación. Aunque sean parejas, aunque sean esposos, aunque sean novios, porque hubo violencia, hubo intimidación. Una de las formas, utilizando su órgano genital. Otra de las formas de violencia, esa es la simple, la básica. Otra de las formas, sígame aquí en este recuadro, verde caña, dice, quien se haga acceder carnalmente en iguales condiciones. Es decir, yo obligo a través de la violencia o en vez de violencia, intimidación, la intimidación es una amenaza a una persona para que tenga relaciones sexuales conmigo, me accese carnalmente. La otra situación es si se realizan sexo oral sin consentimiento de la persona. Fíjense ustedes, sexo oral o se introduzca con fines sexuales cualquier objeto o parte de su cuerpo no genital en el ano o la vagina de la persona. Un palo de escoba, una botella, un cuchillo.
se considera una forma de violación carnal. Entonces, acá, en este mismo artículo 174, me señalan de los numerales 1 al 7, me están señalando agravantes específicos. Cuando aquí trae como resultado un trastorno psicológico limitante o impeditivo de su funcionalidad. Oiga, yo pienso que aquí siempre en este tipo de figuras delictivas hay un trastorno psicológico limitante. Las personas siempre refieren que se les ha dificultado mucho tener una relación de pareja después. Cuando el hecho ocasiona un daño físico que produzca incapacidad superior a 30 días. A mí me parece que así la incapacidad sea de 8 días. Para este tipo de figura delictiva es grave y siempre será una incapacidad superior a 30 días, no solamente por el daño físico, por el daño psicológico de la víctima. Pero siempre he dicho que cuando están en la redacción de estos tipos penales hay mucho violador y pedófilo oculto. Entonces, si la víctima queda embarazada y si yo les estuviese a ustedes solicitando que me hiciera un análisis de este texto legal, usted tendría que irse rápido al 144. Mire, el 144 del Código Penal que me habla de el delito de aborto, de las excusas absolutorias que conlleva el delito de aborto. ¿Y cuál es una de esas excusas absolutorias? Cuando la víctima queda embarazada producto de una violación carnal. Aquí dice si la víctima queda embarazada, pero ojo, tiene que haber, cuando dice ahí en ese numeral 1 del 144, debidamente acreditada en instrucción sumarial, quiere decir que esa víctima fue y presentó la denuncia, le hicieron ahí su examen médico. Hay que presentar las denuncias cuando usted es víctima de una figura delictiva, porque independientemente de qué pase, eso la ampara a usted para cualquier situación futura. También es una condición agravante la relación entre la víctima y el victimario. Si es una persona de quien ella tiene la guarda y crianza, el victimario. Oiga, y viola no solamente el varón, ¿eh? La mujer también puede violar. ¿Eh? Eso es importante, porque fíjese que aquí habla que si introduce cualquier objeto en cualquier parte del cuerpo no genital, en el ano o la vagina. No se crea que la mujer no viola. Hay también mujeres mal de la cabeza. Bien, entonces, si hay un abuso de autoridad o de confianza, cuando se comete por concurso de personas, varias personas, violaciones múltiples, o hay público viendo ahí varias personas que están violando a otras. Cuando se utilizan medios denigrantes o vejatorios. Aquí en el último párrafo de este artículo 174 nos habla cuando ese violador, cuando ese victimario sabe que tiene algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o que es portador del VIH y viola de todas formas. Necesito que se me pongan en vista, por favor, otra forma de violación sexual en el 175. Aquí tiene que ver específicamente un párrafo con los menores, menos de 14 años. ¿Y por qué aquí hacen tanto énfasis con el menos de 14 años? Por el estupro que tienen en el 176 y que hablan mayor de 14 y menos de 18. Esto es un horror.
un verdadero horror y que le llamen relaciones consensuadas al estupro. Entonces, menores de 14 años, cuando hay una persona que tiene algún tipo de padecimiento mental tan fuerte que está privada de su razón, o que por la edad, por ejemplo, una persona de 90 años que no pueda ofrecer resistencia de 80 años es un adulto mayor. ¿Qué dice el Código Penal sobre el delito de estupro? 176. Mire, aquí. Logra acceso sexual con persona mayor de 14 años. Ya vio por qué el agravante del delito de violación dice menores de 14 años, porque acá en el estupro hay una condición de la víctima que es mayor de 14 y menor de 18. Aunque medie consentimiento de la víctima. Ya yo le dije que la víctima no puede mediar consentimiento porque es un menor de edad versus con un mayor de edad. Aquí siempre la relación de la víctima con el victimario, cuando dicen si es un ministro de culto, aquí en el ministro de culto se está refiriendo a la guía espiritual, llámese sacerdote, llámese pastor. Bien. Entonces, una persona, un docente, una persona que tenga la guardia, crianza y custodia de la persona. Ahí tenemos, en eso consiste el delito de estupro. Ahora nos vamos con los delitos de el delito de abuso deshonesto. El delito de abuso deshonesto lo tenemos en el 177. Fíjense, en el 176 estupro. Coloque ahí estupro porque el código no le da la denominación a la figura delictiva. Entonces, colóquela, pónganse en vista, Chema y Nicole. En esos abusos deshonestos, fíjese lo que me dice mi artículo. Quien sin la finalidad de lograr acceso sexual ejecute actos libidinosos no consentidos en perjuicio de otra persona. En la violación carnal y en el estupro hay penetración. En cambio, en los abusos deshonestos no hay penetración, hay tocamiento de las partes íntimas o punendas de la víctima. Yo le decía al otro grupo que este es un delito que protege el pudor del individuo. Ese pudor hace, tanto para el hombre como la mujer, se refiere al recato, a la intimidad de la persona. Ese recato que tiene la persona desde el punto de vista físico empieza desde el cuello de la persona hasta la parte de atrás de la rodilla, lo que nosotros conocemos comúnmente como corva. Y yo le preguntaría, por ejemplo, a José, ¿tú te sentirías cómodo que alguien que no es tu novia te tocara la parte de las tetillas en tu pecho? Tú, ay, qué tranquilo, hoy sin ningún problema. ¿A José? Bueno, eso depende. No voy a José hablar de mí. Torres, José Torres, Ah, José José Torres, Torres. espérate. José María, ahora yo te doy la palabra. José Torres, ¿tú te sentirías tranquilo? No, No que profesor. es un rozón, no estoy hablando del rozón que puede, si uno va y hay mucha gente y todo el mundo te está tocando y empujando, pero va una persona a acariciarte las tetillas y no es tu novia o tu esposa o tu pareja.
No, profesora, no me sentía cómodo. Claro, ¿qué ibas a decir, José María? Yo aquí, ¿quién allá, José María? Perdimos la comunicación con José María. Bien, entonces, no se sentiría cómodo. ¿Por qué? Porque estas Volví, cartas, profesora, a volví. ver, dime. Sí, eso depende del escenario y las circunstancias en que se den, porque como dice usted, si es un concierto, un estadio, una aglomeración, eh, no, o sea, es producto de las circunstancias, ¿no? Pero vamos a decir, en el caso de, vamos a decir, del metro, de así, a veces depende de la forma en la que lo hagan. A veces hay personas que se aprovechan de esas aglomeraciones para tocar con una intención distinta, ¿verdad? Y entonces eso Claro, sí entra en la categoría de delito porque no es correcto. pero fíjense que el mismo cuerpo, la persona lo percibe. Cuando usted está en Sí, esa claro. corredera que hay empujones, que hay cosas, usted mismo sabe que es producto de la Sí. aglomeración. Entonces, pero Ajá. cuando va ese tocamiento directo, incomoda a la persona porque le están atentando, le está Sí, afectando su sí. pudor, parte de Con- su con- intimidad. Conozco, Entonces, conozco, profesora, casos de la vida real aquí en Panamá, que mujeres que van al médico, que se dan cuenta que el médico cuando las está examinando, las está tocando de una manera distinta a como debe ser la forma claro, de realizar un examen. exacto, Ujú. por eso es que el médico debe atender a la paciente o al paciente, hombre o mujer, y no lo Acompañado. hacen todos. No solamente cuando tienen que atender a menores de edad, debe estar una enfermera presente, pero no lo hacen todos los médicos. Entonces, aquí si se toca la entrepierna es entre los muslos, lo que nosotros llamamos los muslos en el argot popular. Todo eso va afectando ese pudor que tiene el individuo. Y allí es donde se da ese acto libidinoso o abuso deshonesto que la víctima puede ser mayor de edad o menor de edad. Y usted ve aquí las agravantes específicas. Siempre si media o no la violencia o la intimidación, la relación entre la víctima y el victimario, si hay un parentesco, si la persona está encargada de su guarda y crianza. Entonces yo le pongo acá la diferencia entre violación sexual, estupro y abuso deshonesto. Aquí en el estupro tiene que cambiar la edad, no sé por qué razón se me fue ahí, menor de 16, perdón, menor de 16 cuando es menor de 18. Fíjese, en violación, y haga la corrección, anoten. En violación carnal, estupro y abuso deshonesto, en la violación carnal y el estupro hay penetración, en el abuso deshonesto no hay acceso carnal. En la violación carnal y en el abuso deshonesto no hay una edad determinada ni para la víctima ni para el victimario. Se constituyen agravantes para los efectos de la víctima si es un menor de edad, pero en el estupro te ponen el rango de edad mayor de 14 años y menor de 18 en cuanto a la víctima. No hay consentimiento ni en la violencia ni en el abuso deshonesto. Entonces, en este estupro, aquí hay una condición rara, que hay un consentimiento, sí, pero obtenido a través del engaño. Aquí nos habla ahora, nos dice, ¿qué dice el Código Penal sobre el delito de acoso sexual? Y mire que yo le pongo aquí, en el delito de acoso sexual, le pongo el artículo 178. Y este artículo 178 surge en atención a que a la ley 7 de la ley 7 del 14 de febrero del 2018. Esta ley es importante porque define muchos conceptos de este artículo, muchos términos de este artículo. Fíjese, ley 7 del 14 de febrero del 2018, que me se titula de la siguiente manera: que adopta medidas para prevenir,
prohibir y sancionar actos discriminatorios y dicta otras disposiciones. Y aquí yo tengo que realizar otro señalamiento. No es que quiera ver nada más las deficiencias o las desventajas que tiene el código. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. Lo que sucede es que mire cómo está redactado el 178. Quien acose, hostigue, aceche o discrimine sexualmente a una persona con quien tiene un vínculo laboral, escolar o religioso, independientemente de la relación jerárquica. Aquí estamos hablando de varios verbos tipos, independientes entre sí, y los tienen en un mismo tipo penal. Entonces, ¿cómo denomino yo a esta figura? El delito de acoso y hostigamiento, cuando acoso es una cosa y hostigamiento es otra. Aquí, fíjese, cuando me habla de hostigamiento, acoso sexual o moral, aquí en la ley me dice acción u omisión sistemática, continua o de reiteración eventual. En el acoso hay una continuidad de actos que cambia la conducta de la persona. Hay una afectación a la personalidad del individuo. En el hostigamiento puede ser un acto aislado. Acechar, cuando yo estoy tratando de ver a mi vecino, a mi vecina, a un menor, tratarla de ver cuando se está vistiendo, cuando se está desvistiendo, si se está bañando. Siempre estoy tratando de verla o verlo en una condición de desventaja y ver su intimidad. Aquí entramos ahora el tema 2, corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. Mire que siempre usted va a ver de ahora en adelante, aquí en un recuadro a mano derecha, siempre va a haber en todos los que vienen este recuadro de los delitos sexuales, para que usted tenga siempre pendientes el delito de corrupción de personas menores de edad, que lo tiene en el capítulo segundo. La denominación es corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. Y en esas otras conductas entra la pornografía. Usted va a encontrar este recuadro. ¿Por qué? Porque este recuadro le indica todas estas son formas de los delitos sexuales. El 179, aquí vamos directo al de corrupción. Me dice, quien corrompa o promueva la corrupción de una persona menor de 18 años. Yo tendría que ver aquí qué implica el término corromper. El término corromper indica afectar y dañar. ¿Dañar qué? La indemnidad del individuo, del menor de edad. Dañar la formación de su personalidad sexual. Dañar la formación de su sexualidad. Entonces, mi verbo tipo es corrompa o promueva la corrupción. Aquí hay dos verbotipos, el corromper o el promover que otro lo haga. Es un delito complejo. ¿Cómo se va a hacer? Haciéndola participar de un acto de naturaleza sexual que no va a ser acorde a su edad,
o hacer que presencie comportamientos de naturaleza sexual que no son acorde a su edad. Una niña de 12 años, de 9 años, aunque digan, no, pero ella está muy desarrollada, no es para que esté viendo a otras personas teniendo sexo en un programa de televisión, en un juego de computadora. No es tampoco que vea a la mamá tocando su propio cuerpo y que la hija la vea o el papá de forma indebida. No, 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 no. Esto no es correcto. No es que yo me vaya con mi hija y yo entonces empieza a tocarse en una forma indebida. Ahí hay corrupción de menores. Entonces, aquí fíjese, aquí sería importante analizar desde el punto de vista de la psicología. Y ahí vemos cómo el derecho penal se relaciona con otras ciencias, que es para ello la corrupción de un menor, que implica la corrupción de un menor. Tiene condiciones agravantes, por ejemplo, volvemos que tenga 14 años o menos, cuando está en alguna condición de vulnerabilidad, la relación de parentesco o el tipo de relación que existe entre la víctima y el victimario. Puede ser de parentesco, puede ser que tenga bajo su responsabilidad la guarda, crianza y custodia de esa víctima. Puede ser el sacerdote, puede ser que sea una persona que intervenga en un aspecto de su desarrollo académico o espiritual. Por eso entran en un sacerdote, un pastor, un educador, un docente. Acá entramos al delito de explotación sexual comercial y vamos a quedar allí para tenerlos en el mismo nivel del otro salón. ¿Preguntas hasta ahora? Todo está tan claro como el agua de los Alpes suizos que para qué pregunto. O todo está tan turbio como el agua del Chagre, del río Chagre, que igual para qué pregunto. Miren, jóvenes, vamos a ver cómo evoluciona esto y así sabremos. Nuestra próxima clase es el miércoles. Si la clase la damos virtual o si se puede dar en el aula de clase. Quiero que esté preparado con el análisis de sus problemas a partir de la próxima semana, porque vamos a dar el taller con los problemas 2, 3, 4 y 5. Entonces, si tenemos que dar hasta la otra semana virtual, yo le voy a decir la forma como usted tenga escaneado todos sus problemas y todas las tareas. Porque yo puedo llamar Gabino, tarea 2, tal tarea, preséntemela. Te pongo a compartir. Yo puedo decirle, Stephanie, el problema 3, compártalo y explíquelo. Yo puedo decirle Marciaga y le hago preguntas teóricas. Nicole, el análisis del texto legal del 135 o del delito de lesiones personales. ¿Me expliqué? Y voy poniendo el puntaje. Ah, profesora, yo la tengo a mano, no importa, usted lo escanea. ¿Me estoy explicando? Porque acuérdese que me gusta tener plan A y plan B. Conmigo las cosas son programadas. Lastimosamente yo soy una profesora sumamente ordenada. Todas estas cosas me sacan de control, pero nosotros tenemos aquí, me sacan de control, digo yo, de mi orden. Nosotros tenemos nuestra plataforma, todo esto yo lo subo al canal de YouTube y a usted le conviene porque puede ver la clase y escuchar la clase nuevamente. Anote las preguntas para responderla. Anote las preguntas en su cuaderno, porque si yo
por alguna razón en la clase pasada o en esta no vi la pregunta, me la hace la próxima semana que hacemos el taller. ¿Estamos claros? Para que terminemos la próxima clase ya este módulo. Bien, jóvenes, entonces Dios les bendiga ricamente y esté pendiente que yo le indico cuando subo el módulo. ¿Sí? Ahora sí, ¿o qué? Dime, José María, va para la calle. Ya José María va para la calle. Sí. Están tirando bombas aquí bastante. Bueno, bien, jóvenes, Dele, profe, saludos. que les vaya bien. Dios les bendiga ricamente. Ok, gracias.